Que el Señor les bendiga. Hoy es un día muy especial, porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta celebración de este servicio de hoy, el cual hacemos para celebrar a nuestro Señor, para celebrar su grandeza, celebrar su majestad, celebrar su amor. De manera que hoy entregamos este culto al Señor para que Él nos dirija en todo cuanto vamos a hacer, en las alabanzas, en la predicación del mensaje, y que nuestros corazones sean tocados de una manera muy especial. Oremos. Padre que estás en gloria, te alabamos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Presentamos este culto, cada vida, cada corazón, Señor, que está en esta mañana sintonizándonos. Y te pedimos, Señor, que nos toques en manera especial. Te damos gracias por la oportunidad y gran privilegio que tú nos das de poder celebrarte a ti, Jesucristo. Oramos en esta hora para que nuestros corazones, Señor, sean llenos de ti, de tu palabra, de tu presencia. Y que podamos seguir, Señor, adelante, mirándote a ti en este tiempo y en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Todo de ti, Señor, en tierra te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar, vamos a cantar.
porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira por sentir Jesús, de ti Jesús, el centro es solo tú. Mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira a ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en torno a ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser al cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en torno a ti, Jesús, de ti, Jesús.
centro es solo tú. El centro es solo tú. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu
delicias a tu diestra, por siempre, para siempre, me gozo en tu presencia, en tu presencia, en tu me gozo, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, me gozo en tu presencia. Hoy quiero iniciar este mensaje con una buena noticia, y es que el Evangelio es para todos. Es claro que el Señor no hace acepción de personas. De hecho, su palabra nos dice que Él no ha regresado aún porque quiere que todos, sin excepción, procedan al arrepentimiento. De manera que tenemos a un Dios que es inclusivo, no exclusivo. Un Dios que ha pensado en todo hombre, en toda mujer que Él ha creado. Y por eso podemos decir hoy que el Evangelio es para todos, aunque no todos lo aceptan. Pero lo cierto es que es para el que se siente muy exaltado, como para el que se siente muy marginado. Es de igual manera para el rico como para el pobre. Todos nosotros somos pecadores. Y sin Cristo el Salvador, todos estamos destinados a la condenación. Y esto podemos verlo en Romanos 3:23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y además, Romanos 6:23 nos dice también: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Puede ser que algunos no entiendan esto porque se sienten moralmente bien delante del Señor, por cosas que realmente están catalogadas como malas, inaceptables delante de Dios y que ellos precisamente entienden, no practican. Pero en realidad pecamos cuando no hacemos la voluntad del Señor, o cuando no hacemos las cosas que Él nos creó para hacer, o dejando de realizar los propósitos que Él planeó para con nosotros. Y esto lo encontramos sustentado en Efesios 2:10, que nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Encontramos una historia que nos enseña muchas cosas. A mí me gusta mucho esta historia. La encontramos en los capítulos 25 y 26 del libro de los Hechos. Y cuando vemos estos capítulos, encontramos que Pablo estaba prisionero por Félix, un político cruel e incompetente que fungía en ese momento como procurador, y entonces quien fuera suplantado por Festo, a quien vemos también en esta historia. Y seguido vemos a Pablo compareciendo ante el rey Agripa y Berenice, su compañera. Félix había dejado a Pablo en la cárcel para complacer a sus acusadores. Y aquí vemos la cara de la injusticia, como también lo vemos en este tiempo y realmente en todos los tiempos. Este hombre había dejado al apóstol Pablo preso, pero ¿cuáles eran los cargos? No había un motivo para sustentar esta acusación. Festo, el nuevo gobernador, no encuentra de qué acusarle y me gusta cómo lo admite. Nos maravilla una conversación con el rey Agripa y Berenice, quien le acompañaba en ese tiempo, habían pasado para saludarle. Y de manera muy especial, Festo aprovecha
y le habla a este rey, a esta mujer, acerca de un prisionero muy exclusivo, el cual tenían en la cárcel. Y él le explica cómo se le habían presentado los sacerdotes y los ancianos para pedirles que mataran al apóstol Pablo. A lo cual él respondió que no les era permitido, no era su costumbre matar al preso antes de que presentara pues su defensa. Y él les dice: ningún cargo sospechoso han presentado contra él, solamente cuestiones acerca de su religión y de un hombre, un tal Jesús, así lo dijo, un tal Jesús que murió, pero que Pablo dice que está vivo. Y este asunto, que era precisamente de lo que acusaban al apóstol Pablo, este cargo, entre comillas, ¿verdad?, del cual lo mantenía en la cárcel en ese momento, me maravilla. Ellos decían: no hay ningún cargo que pueda sustentar la muerte, ni siquiera que él permanezca preso. En realidad lo que hay es un asunto con un tal Jesús. Pero ese tal Jesús, ese motivo por el cual tenían a Pablo en ese momento en la cárcel, despertó la curiosidad del rey Agripa y de Berenice, quienes le pidieron a Festo que le dejara ver a ese hombre, que ellos querían hablar con ese hombre. Yo me imagino que había muchos otros presos allí, tal vez con cuestiones inconclusas, pero en este momento el cuestionado es el apóstol Pablo, porque hablaba de un tal Jesús que había muerto, pero que ahora vivía. Y podemos nosotros escuchar lo que Pablo dijo cuando estuvo ante el rey. Es como si el apóstol Pablo quisiera gritarles y decirles: Jesús ha cambiado el destino de mi alma. Nosotros podemos recordar la vida del apóstol Pablo, y él mismo dice: mi vida la reconocen todos los judíos, incluso tú, rey Agripa. Saben que viví fariseo y ahora por mi esperanza soy llamado a juicio. Por esta esperanza, oh rey Agripa, les decía el apóstol, soy juzgado. Pero además les recuerda todo lo que él había hecho, que había encerrado a cristianos en cárceles, a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Fue testigo incluso de cuando muchos de ellos, en manera muy especial Esteban, cuando ellos morían delante de sus ojos, los castigaba en las sinagogas, los azotaba, los perseguía enfurecido incluso a las ciudades extranjeras. Pablo ya había estado anteriormente preocupado por su alma. Nosotros vemos que él fue instruido en la religión desde su juventud por uno de los grandes maestros, Gamaliel. Vivió como un fariseo tratando de guardar la ley. Había una motivación en su corazón, pero no la canalizó de la manera correcta. Muchos hoy pueden decir que han oído de Dios y creer incluso que lo conocen. Muchos incluso conocer la Biblia, pero no tienen una relación especial, no han conocido al Dios verdadero. Y esto estaba sucediendo con el apóstol Pablo. Él tenía motivaciones incorrectas. Él quería servir a Dios, pero no lo hacía de la manera que Dios esperaba, que Dios demanda de nosotros. Él pensó que agradaría a Dios mediante su oposición a Jesús. Metió a la cárcel a los creyentes y se alegraba incluso cuando los ejecutaban. Pero entonces llegó el día de la decisión, camino a Damasco. Iba con poderes para exterminar a todo cristiano. Pero él declara, y se lo decía al rey Agripa y a Berenice y a todos los que estaban en la audiencia, él declara que una luz que sobrepasaba el resplandor del sol lo rodeó a él y a todos los que iban con él, para que nadie dijera que Pablo estaba loco. Y él mismo dice que todos cayeron en tierra, porque cuando la presencia de Dios viene, cuando la gloria de Dios desciende, no hay quien pueda estar en pie.
es algo demasiado grande, es algo demasiado glorioso. Y él mismo le narra a esta audiencia su experiencia con Dios, aquel momento cuando camino a Damasco, lleno de soberbia, lleno de maldad, iba tras los cristianos para matarlos, para torturarlos, para asediarlos a todos. Sin embargo, él narra que cayeron todos en tierra, pero no solamente que cayeron todos en tierra a la luz de aquel resplandor, sino que Pablo escuchó una voz y entendió que era la voz de Dios. Esta voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Supo que era la voz de Jesús y le recibió como su Señor. Por eso testificaba delante de estos que estaban en eminencia y les daba a entender que Jesús había cambiado completamente el destino de su alma, porque no estaba bien su alma delante de Dios. Las cosas que hacían lo llevaban a condenación. Estaba actuando de manera incorrecta, de manera cruel. Pero no solamente él podía testificar delante de aquella congregación que Dios había cambiado el destino de su alma, sino que podía también decir que Dios había cambiado la dirección de su vida. En los versículos 16 al 25 lo podemos ver. Ya no sería más un perseguidor de cristianos, sino más bien un perseguidor de pecadores, para llevarlos al conocimiento de Cristo, del Dios a quien en un tiempo él había perseguido, pero ahora había conocido, y a quien viéramos más adelante proclamar: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor. Este hombre que perseguía a Jesús, ahora vivía solamente por y para Jesús. Él quería que supieran que Cristo vivía, que predicaba de un Cristo vivo. Por eso la cuestión de estar en la cárcel, porque él se había levantado y proclamaba que Cristo murió por nuestros pecados, pero que también se había levantado, había resucitado. Esa es nuestra esperanza de gloria. Y lo decía delante de todos, aunque esto le costara la muerte. Él anduvo predicando y predicaba acerca de que Cristo murió, anduvo entre ellos en la tierra, murió por nosotros, ascendió al cielo y vendrá un día por cada uno de nosotros. Pablo fue llamado a una vida de servicio desde el mismo momento. Hechos 26, 16, 18 nos dice: pero levántate y ponte en pie, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor no nos deja postrados. Él llega a nuestras vidas y nos levanta y nos hace sus ministros. Por eso en 2 Corintios 3:6 nos dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero además nos hace sus testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La tarea del apóstol era abrir los ojos
a los que estaban en aquel momento viviendo en tinieblas espirituales. Él ministró para llevar a las personas del poder de Satanás al poder del Dios resucitado, para que recibieran por la fe el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo fue obediente a este llamado y visión celestial. Su obediencia le había llevado a donde se encontraba ahora y caer en manos de los que le acusaban, pero a él nada lo podía detener. Nuestra obediencia muchas veces nos llevará a la confrontación con otros, a las dificultades, a las burlas. Pero incluso cuando él empezó a llevar a cabo su ministerio, su llamamiento, surgieron dificultades. Los enemigos del evangelio trataron de matarle. No obstante, Pablo continuó proclamando la muerte y la resurrección de Cristo. Y aprovechó esta oportunidad para que todos escucharan acerca del evangelio, al rey Agripa, incluso a este que conocía, y lo insta, vemos de una manera muy valiente que lo insta a que crea en Jesús, al cual él predicaba, por lo cual él estaba en ese momento en cadenas. Pero él no solamente podía, en este momento de testimonio, de esa oportunidad que Dios le dio, de que testificara delante de estas personas que estaban en eminencia y de toda aquella asamblea que lo escuchaba, no solamente pudo testificar que Jesús cambió el destino de su alma, lo salvó, le dio salvación, ya su alma no estaba en condenación. No solamente pudo proclamar que Dios había cambiado la dirección de su vida, las cosas que él hacía y que le parecían correctas fueron cambiadas por las verdaderas, para servirle al Dios vivo, al Dios de todo poder, al Dios que lo había capacitado en ese momento, desde el momento en que lo confrontó, desde aquel momento en que se apareció, lo comisionó. Y él podía testificar acerca de esto, pero no solamente eso, sino que pudo decirles que Jesús había cambiado los deseos de su corazón. Y esto lo vemos en los versículos 26 al 29 del capítulo 26 de los Hechos. El rey Agripa sabía de lo que Pablo hablaba y sabía que Pablo hablaba con cordura y con verdad. Y le decía: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? E inmediatamente confirmaba: yo sé que tú crees. Pero no era suficiente esto. Miren, hermanos, a veces, y amigo que me escucha, creer, decir creo en Dios no es suficiente. Tiene que haber un conocimiento verdadero que nos compromete con Él, con sus mandatos, con sus preceptos, con su palabra. El discípulo verdadero es el que renuncia a todas las cosas para seguir a Jesús. Es el que se niega a sí mismo para seguir a Jesús. Y esto era lo que había hecho Pablo. Y él le decía al rey Agripa: yo sé que tú crees en los profetas, pero no es suficiente. Te falta creer en este Dios al cual yo predico, este Dios al cual yo he conocido y por el cual estoy dispuesto a morir. Muchos en este tiempo creen en Dios y están conscientes de que Cristo es el Señor, pero no lo han hecho Señor de sus vidas. Hoy es el tiempo. El rey Agripa le dijo a Pablo algo que realmente conmueve nuestros corazones. Hechos 26, 28. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero ese era el verdadero deseo de Pablo en este momento. Por eso les hablaba como les habló. El deseo anterior del apóstol Pablo era exterminar a los cristianos. Pero ahora esta era su pasión, proclamar a Cristo, predicarles el evangelio de las buenas nuevas. Y esto lo llevó por todas partes del mundo conocido para hablar del amor de Dios. Aprovechaba en todo tiempo para explicarles a todos lo que había sucedido con su vida, porque el testimonio del apóstol Pablo fue glorioso, fue tremendo. Fue el mismo Dios
quien apareció camino a Damasco y le habló y le dijo: Pablo, yo soy Jesús, ese a quien tú te la has pasado persiguiendo, ese por el cual tú has matado a tantos y has azotado a tantos y has torturado a tantos, ese soy yo. Y le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dura cosa te es perseguir al Dios vivo. Y en el mismo momento Pablo creyó a esta palabra. Y por eso el Señor le dijo: pero no te preocupes, levántate, porque cosas grandes, instrumento escogido me eres tú. Y él lo creyó. Y vemos la vida del apóstol Pablo, cómo fue su desarrollo a través de los tiempos, las iglesias que fundó, las epístolas que escribió, que hoy nos sirven de referencia para nosotros poder vivir esta vida cristiana que hemos escogido. Pablo anhelaba, era el deseo de él, que el rey Agripa, que el mismo Festo, que Berenice y toda la audiencia creyera en este evangelio que él les predicaba. Era de interés para él que cada uno de ellos llegara al conocimiento, al cristianismo verdadero. Porque ser cristiano no es solamente decir yo creo en Dios. Ser cristiano es acogerse a Cristo y a sus demandas. Ser cristiano es valorar el sacrificio en la cruz del Calvario. Ser cristiano es haber reconocido, creyendo en el corazón y confesando que Cristo es el Señor. Y seguirle no importa qué, no importa a cuáles cosas tenga que renunciar. Seguirle hasta que Él vuelva por mí. Es un compromiso que tiene que surgir de un corazón que verdaderamente está convencido. Es una decisión que cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendremos que tomar. Por eso, Él expresa su pleno convencimiento de la verdad del Evangelio, la necesidad absoluta de la fe en Cristo Jesús, el Salvador. Todos nosotros necesitamos poner nuestra mirada y nuestra fe en Jesucristo como nuestro único Salvador, porque fuera de Él no hay nada, fuera de Él no hay quien salve. Podemos buscar 20,000 cosas, conocer 20,000 cosas, nada de esto traerá salvación. Yo me maravillo cuando veo en estos tiempos las cosas que están sucediendo, porque nadie ha podido detenerlas. Ningún hombre ha podido detener la pandemia. En su momento y de la manera que Dios quiera propiciará. Pero hemos tenido que estar viviendo sujetos a tantas cosas porque no hemos podido resolver nada. Ahora tuvimos el polvo del Sahara. ¿Quién lo puede detener? ¿Cuántas cosas más vendrán? Y este mundo pasará porque está escrito en la palabra. Lo importante es pensar qué estamos haciendo por nuestra vida que termina aquí. ¿Hacia dónde nos proyectamos en un futuro? Cuando ya nuestra vida termine. Por eso Pablo les hablaba del maravilloso evangelio de Jesús. Porque quería que ellos entendieran que la vida que habían vivido era vana, que las cosas en las que habían creído eran inciertas y que solamente hay un Salvador, Jesucristo, Señor nuestro. Hoy como iglesia es mi deseo también que todos conozcan del Cristo del que Pablo predicaba y del que nosotros hoy, los predicadores, los pastores, los discípulos predicaron de Jesús. Y hoy nosotros seguimos y seguiremos predicando acerca de Jesús como único Salvador, como el único que puede sanar tu alma, salvar tu alma, sanar tu vida, tu corazón, tus emociones, el único que puede darte vida abundante. Pero hoy quiero preguntar, y hablo a los hermanos en este momento preciso, ¿cuál es la pasión de tu vida? Porque pienso en el apóstol Pablo, en aquellos momentos, es muy bonito verlo desde aquí, pero siempre yo les insto a meterse en las escenas, en el escenario, de un hombre estar preso de aquí para allá porque fue llevado, y por la misma causa, no había de qué otra cosa acusarle, se le acusaba por Jesús, y en todo tiempo hizo defensa con mansedumbre
acerca de la esperanza. Él estaba en este momento defendiendo la esperanza que él tenía, hermano. Y yo pienso en todos nosotros. Y pienso en que ninguno de nosotros hemos estado presos por hablar de Cristo, pero realmente, ¿cuál es la pasión de nuestras almas? Porque este es un tiempo de hablar de Cristo en todas partes, donde quiera que nos encontremos, y de hacerlo con pasión, como lo hacía el apóstol. Es un tiempo especial que el Señor nos está permitiendo para que nosotros hagamos lo que Él nos ha encomendado hacer. No importa delante de quién nos encontremos, no importa si están en eminencia, si son personas de alto estatus. Nuestra responsabilidad, nuestro deber es el mismo que tuvo el apóstol Pablo, pero él tenía una pasión, porque no es solamente un deber, es un deber que tiene que estar acompañado por una pasión, por una devoción, hablar de aquel que nos ha rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Eso era lo que hacía el apóstol. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es la principal pasión de tu alma? Es llevar a otros a Cristo, porque a todos les debe llegar este evangelio de la salvación. Pero hoy quiero hablarte a ti que te está llegando esta palabra como le llegó ese día a Festo, al rey Agripa y a Berenice, personas importantes en aquel tiempo. De igual forma nos llega a nosotros hoy, te llega a ti hoy esta palabra. Un famoso comentarista bíblico dice: la salvación de la esclavitud es lo que el Evangelio de Cristo ofrece a un mundo perdido. Sin embargo, es con mucha dificultad que se puede convencer a cualquier persona de que necesita la obra de gracia en su corazón. Tengamos cuidado de la vacilación fatal de nuestra propia conducta y acordémonos de cuánto dista el estar casi persuadido de ser cristiano, de serlo por completo como es todo creyente verdadero. Concluyo con estas palabras. ¿Sabes tú cuál es el destino de tu alma? El rey Agripa estuvo casi persuadido a ser cristiano, pero los que casi creen siguen perdidos. Por eso en esta mañana yo te insto a que si tú has sido persuadido, el evangelio te ha tocado y tú lo sabes, la palabra ha llegado a tu corazón de muchas maneras. Hoy es el día de hacer la decisión por Cristo. No te quedes persuadido porque seguirás perdido, sino más bien acepta la palabra que está cerca de ti, de tu boca, de tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y hoy yo te animo a tomar tu decisión, esa decisión de la cual nunca te arrepentirás, hacer de Jesucristo tu Señor, permitir que Él dirija tu vida de ahora en lo adelante, reconociendo que estos son tiempos ya difíciles y apuntan a que pronto este mundo llegará a su fin. Puedes verlo en la palabra, puedes leer en la Biblia, te darás cuenta de que es la verdad. Y si hoy tú decides, si es tu decisión, recibir a Cristo como tu Señor, puedes hacer esta oración conmigo. Padre eterno, reconozco en esta mañana que solo tú eres Dios. Y quiero, oh Jesucristo, confesarte hoy como mi Señor y Salvador. Quiero pedirte que toques mi corazón, que transformes mi vida en manera especial, como lo hiciste con el apóstol Pablo. Por eso hoy yo te confieso como mi Señor. Renuncio a toda obra de Satanás y decido seguirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer firme hasta que tú me llames a tu presencia. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Y si tú has hecho esta oración, es bueno que sepamos. Puedes comunicarte con nosotros a través de las páginas o puedes también
comunicarte con algún hermano, el que te invitó. Si no conoces a ninguno, puedes llamarnos a los teléfonos 809-530-3271 y con mucho gusto te daremos seguimiento. Que el Señor te bendiga grandemente. En este momento quisiera compartirles nuestra agenda de Casa de Paz para que puedan ustedes participar en el servicio que les sea de su interés. Los lunes tenemos a los niños y a los preadolescentes a partir de las 6:30. Los martes tenemos la reunión de hombres de paz a partir de las 8. Los jueves tenemos la reunión culto de oración a partir de las 7:30. Los sábados se reúnen los jóvenes a partir de las 5. Y los domingos tenemos nuestra escuela dominical a partir de las 10 y seguido por nuestro culto dominical a partir de las 11. Todo esto a través de Zoom y eventualmente pues les estará llegando el código y tenemos además toda la información se estará impartiendo por el grupo y por nuestra página de Facebook Casa de Paz RD. Ha sido para nosotros de mucho gozo haber compartido con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.